12:22 y como les decíamos en nuestro sumario, ha pasado ya algo más de una semana de la fiesta por su 18 cumpleaños de Lamine Yamal, una fiesta polémica por la contratación de personas con acondroplasia y eso llevó a la Asociación de Personas precisamente con acondroplasia a denunciar este asunto. Y nosotros teníamos muchas ganas de hablar con su presidenta, Carolina Puente, a la que ya podemos saludar. ¿Qué tal? Buenos días, presidenta de la Asociación de Personas con Acondroplasia, Carolina Puente. Un placer recibirla. Muchas gracias, buenos días. Bueno, la verdad es que se ha generado una polémica tremenda alrededor de estas personas con acondroplasia en la fiesta de Lamine Yamal. Sí, así es. La verdad es que nos hemos visto tanto la asociación como las propias personas envueltos en una polémica y en un debate también público, pues muy controvertido. Claro, yo no sé si el debate público se ha generado por la relevancia del personaje como es Lamine Yamal a nivel mundial, porque es un asunto que ustedes llevan denunciando mucho tiempo. Así es, nosotros desde nuestra Constitución en 2021, todos aquellos actos pues, que denigren, que causen burla o mofa de la división del público, los venimos denunciando y en concreto, pues bueno, este espectáculo al ser una figura pública sí que ha tenido un alcance, digamos, mundial, porque incluso se han hecho eco periódicos internacionales. Claro, se ha hecho eco muchos periódicos internacionales y ese mismo eco se lo ha hecho todo el mundo con su denuncia. Y claro, nosotros nos hacíamos la pregunta, y es el debate que se ha generado durante toda la semana, si una persona con acondroplasia, una persona con enanismo, no sé si el término enanismo es adecuado o no, ya me lo dice usted de paso, si ellos podrían actuar como ellos quieran o hay unas leyes específicas. Y es cierto que existen unas leyes específicas y desde la asociación también se ha trabajado mucho, que es en esa disposición adicional 13ª de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde concretamente se dice que las personas con acondroplasia deben de participar en espectáculos públicos, en espectáculos recreativos, perdón, donde su discapacidad no cause burla, mofa o división. En cuanto a la nomenclatura de nuestro grupo social, lo cierto es que las personas con acondroplasia forman parte de una displasia esquelética, ¿no? Y en concreto las displasias esqueléticas son más de 771 tipos. A nosotros nos gusta que a la persona que le afecte, es decir, que tiene acondroplasia, que se diga para que sí se visibilice la enfermedad rara. Pero entendemos también que a la población en general, si le hablamos por la enfermedad rara, no van a tener un constructo social en ese imaginario, un concepto de lo que es, ¿no? Entonces no está mal decir personas con enanismo siempre y cuando se respete lo de personas que va delante, que es un sujeto, ¿no? Eso está muy bien que lo aclare porque es que muchas veces nos lleva, yo el primero, a la confusión. Pero claro, luego también teníamos el asunto de que estas personas que acudieron a esa fiesta, ellas sintieron que no tenían ningún problema, que les pagaban, hacían su trabajo. Y es verdad que usted ha utilizado el término no pueden realizar ningún trabajo en el que se mofen de ellos, pero oye, si ellos están dispuestos a hacer ese tipo de trabajos, ¿cómo lo ven ustedes? Perdóname, pero se ha cortado la última frase, no sé si se puede No, volver que a... le estaba comentando que estas personas que trabajaron en la fiesta de Lamine Yamal, ellos decían que ellos, bueno, que es su trabajo, que van porque quieren, y luego ahí entraba el término que ha utilizado usted de que los trabajos en los que la gente se pueda mofar de personas con acondroplasia, pues no deberían hacerse, pero si ellos están dispuestos. Bueno, aquí se trata de una cosa, hay muchísimos, para que la gente lo entienda, hay muchísimos trabajos que Claro. afortunadamente hay una legislación que lo prohíbe y que se llama aquellos trabajos decentes y que, por ejemplo, se me viene a la cabeza un debate, ¿no? Un niño porque sea niño y le apetezca trabajar, si nos basamos en este discurso simplista, pues estaríamos muy carentes de derechos. Hay quienes dicen, evidentemente, perdón, y no nos es ajeno, pues oye, si quieren hacerlo que lo hagan, pero esa aparente libertad al final solo es real si existe un contexto también de igualdad, ¿no? Y si una persona acepta un trabajo humillante porque detrás no tiene otras salidas, pues al final no está ejerciendo esa libertad de la que le está diciendo y está adaptándose al final a una falta de opciones. Sí, puede haber personas con discapacidades que quieren actuar, bailar, hacer reír y eso está bien, pero lo que no está bien es que se les contrate específicamente por el hecho de tener una discapacidad y ahí es donde entra
pues todos los derechos y todas las leyes que deben de proteger a estas personas para que por tener cierto tipo de discapacidad no sea sometido a la burra a la mofa por mucho que ellos consideren que lo hagan bien o mal. El derecho individual termina cuando el ejercicio constituye pues a reforzar una visión muy degradante del colectivo. Claro. Y al final, yo lo digo siempre, el bien común no es algo sumatorio, no es algo que si uno gana 0, porque el resto gane 10, no pasa nada, es algo multiplicatorio, pero en el momento que uno hace algo degradante, denigra a todo el colectivo, y pues hay personas de las que queremos huir y no por ello estamos acomplejados, ni muchísimo menos. Queremos tener nuestra profesión, nuestra formación. Correcto. Y en base a eso, pues que me conozcan como me conoces tú a mí, como Carolina. Correcto. Y disculpe que hable tan claro, porque es verdad que muchas veces cuando hablamos de enanismo, de acondroplasia, es verdad que nuestra mente, en la mente común de todos nosotros, vemos este tipo de oficios, este tipo de trabajos, y no es así. Pues evidentemente no, claro que no, afortunadamente. Al final lo que hacen, digamos, 10 personas, 15, el problema es ese, que mancha todo un colectivo. Pero incluso tenemos actores súper dignos en papeles súper relevantes. Juego de Tronos, por ejemplo. Juego de Tronos, y me viene a la cabeza también, que seguramente lo conozcan, a Emilio Gavira, que participó también en nuestra campaña de denuncia del 25 de octubre. Es decir, que hay personas, bailarines, hay músicos, hay un montón de personas con acondroplasia que son buenos en ello, que participan en igualdad de condiciones y que participan en la vida pública sin ningún tipo de complejo y con una formación sólida y una trayectoria detrás brillante. Pero lo que no estamos dispuestos es que por el hecho de tener un cierto tipo de discapacidad participes en este tipo de espectáculos utilizando la discapacidad como entretenimiento. Puedes ser muy buen payaso, ¿quién te dice que no? Claro. Evidentemente. Bueno, evidentemente pueden desempeñar cualquier empleo u oficio en este mundo. Eso es lo que tenemos que tener claro todos, por delante. Evidentemente, cuando nosotros, seguramente aquí las empresas me entiendan muy bien, cuando sacamos una oferta de empleo, vemos qué habilidades, qué capacidades, qué formación y qué experiencia tienen. En ningún caso, cuando vemos un currículum, vemos que por el hecho de tener acondroplasia, vaya a hacer específicamente ese papel. Pero eso llega a ser una barrera hoy en día. ¿Sigue siendo una barrera? Claro que sigue siendo una barrera, al igual que para el resto de personas con discapacidad. Y en nuestro caso en concreto, pues además de tener una talla baja desproporcionada, también implica tener muchísimos problemas de accesibilidad, también tener muchísimos problemas a la hora de poder acceder a una formación, porque al final no dejamos de tener muchísimas complicaciones de salud que van más allá de medir menos, pues por ejemplo hidrocefalia, por ejemplo muchísimo dolor articular. Tened en cuenta que mientras que una persona de 98 centímetros tiene que dar 2 pasos, vosotros dais 1. Entonces eso también genera mucho desgaste físico, genera también muchísimas complicaciones médicas que van asociadas a la acondroplasia. Desde luego que sí. Pues fíjese, simplemente por todo esto que nos está contando, yo creo que ha merecido y mucho la pena hablar con usted y conocer algo más sobre la acondroplasia. Le voy a hacer una serie de preguntas para que en el común de los mortales estemos también informados. ¿Todas las personas de talla baja tienen acondroplasia? No, la acondroplasia es la forma... Y digo de talla baja, y si me quiere matizar algo o rectificarme, estaré encantado. Claro, por supuesto. Existen, decía antes, más de 771 tipos de displasias esqueléticas. En concreto, la acondroplasia es la forma más común, pero existen otros como es la displasia epifisaria múltiple, la displasia diastrófica. Existen otro espectro porque al final son enfermedades raras. Hay displasias esqueléticas que incluso solo existen 4 en el mundo. Entonces, ¿qué es la acondroplasia? Pues al final es la forma más común de displasia esquelética. Es un trastorno genético que afecta al crecimiento de los huesos y especialmente al de los brazos y al de las piernas. Y está causada por una mutación en un gen. Y esto pues hace que tengamos talla baja, la cabeza más grande, el puente nasal más aplanado, lo que comentaba antes, muchísimas complicaciones de movilidad, de dolor articular, de riesgo de complicaciones respiratorias. El hecho de decir talla baja puede ser mi amiga que mide 1,50. Correcto. Entonces se nos reduce a que solamente nuestro problema está ahí y es una forma de edulcorar una realidad y de invisibilizar una realidad
de quienes la vivimos todos los días con unos problemas médicos asociados que comentaba antes, ¿no? Lo más común es decir, pues bueno, sí, personas con enanismo, no pasa nada. Pero a mí sí que me gusta que pregunten a la persona a la que está hablando o a la persona a la que nos dirigimos, oye, ¿qué displasia tienes? ¿Tienes acondroplasia o tal? También por darle esa visibilidad y al final lo que no se nombra no existe. Desde luego que sí, ¿eh? Desde luego que sí. ¿Es hereditaria la acondroplasia? En concreto, mm, la acondroplasia, si por ejemplo mis padres no han tenido, o sea, son personas sin ningún tipo de discapacidad, el 80% de los casos ocurre por una mutación espontánea. Es decir, que cualquier persona del público que tenga un hijo puede tener un hijo con acondroplasia. Sí que es cierto que si uno de los padres tiene acondroplasia, pues en concreto yo, si tengo un hijo con mi pareja, existe un 50% de probabilidad de que también lo tenga. Y si ambos padres, por ejemplo, tienen acondroplasia, pueden ocurrir tres posibilidades. El 25% de que tenga acondroplasia, el 25 sin acondroplasia, el 50 con acondroplasia y el 25 pues con una condición genética bastante grave, dependiendo del caso. Disculpe que le haga esta reflexión, porque yo creo que es muy importante dejarlo claro, porque lo he escuchado en alguna ocasión durante esta semana y debería tenerla la gente muy claro este asunto que le voy a comentar ahora. ¿Existe alguna relación entre la acondroplasia y la discapacidad intelectual? No, vamos, yo estoy aquí hablando con usted, sí es cierto, y no vamos a negarlo, que hay complicaciones médicas asociadas a la acondroplasia, pero como el común de los mortales, es decir, pero sí que no por el hecho de tener acondroplasia tienes ningún problema de inteligencia, ni muchísimo menos, pero evidentemente pues habrá personas que a lo mejor sí la tengan, pero no va asociado. Claro, no, pues como el resto del mundo, evidentemente. Sí, no, o sea, Está eso claro. no la acondroplasia no afecta a la capacidad intelectual. Las personas tienen una inteligencia completamente normal, igual que la población en general, y no existe ninguna relación directa entre esta condición. Sí que hay muchísimos mitos y no nos es ajeno ninguno de ellos, Bueno, pero sí que totalmente desmentirlo. aquí tengo una lista de muchísimos mitos que me ha preparado nuestra redactora Lourdes Serraez sobre este asunto y es verdad. Y es verdad que muchas veces nos hacemos una composición de lugar sobre la acondroplasia que no se adecua en ningún caso a la realidad. Y por terminar y volviendo con el ámbito laboral, ¿no? ¿Qué desafíos se enfrentan a las personas con acondroplasia en su lugar de trabajo? ¿O qué retos? ¿O todavía Pues, qué barreras tienen que superar? el primero es de las entrevistas. Mira, a mí siempre me gusta contarlo porque yo tengo acondroplasia y lo he vivido en primera persona. Pasé ese primer filtro, oculté, pues bueno, por joven, por desconocimiento, oculté que tenía acondroplasia para poder, oye, que me conocieran por mi currículum y por mi expediente y no por mi condición, porque sabía perfectamente que podía rechazarlo. Y cuando fui a la entrevista, los taburetes estaban altísimos, altísimos, eran de estas mesas que hay en los bares. Ya. Sí. ¿Sabes? Y directamente ahí se me denegó, me dijo, bueno, es que sí, estamos teniendo problemas aquí, va a ser muy difícil ajustarte el puesto de trabajo, tal. Es decir, había superado esa fase inicial que yo quería ganarme porque digo, fijo que cuando esté con la chica de recursos humanos, en el momento que me conozca, pues bueno, y ni siquiera te dan la oportunidad, ¿no? Entonces, la primera traba es esa, los estereotipos que, como bien comentabas, esos mitos, esos prejuicios que existen todavía a día de hoy. Luego sí es verdad que, bueno, pues como te comentaba antes, las personas con acondroplasia no nos es ajeno ninguno de los problemas. Tenemos muchísimo dolor articular, muchísimas, Ya. pues, bueno, complicaciones médicas, que a pesar de ello podemos llevar una vida totalmente normalizada, pero sí que es cierto que pesa muchísimo el hecho del estigma. Nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos nos están mirando, incluso Eso es nos verdad. graban por la calle, imitan nuestra altura, una serie de complicaciones y de situaciones Pues sí. que a las personas, a nuestro grupo social nos afectan gravemente y bueno, pues eso también genera muchísimos miedos, genera muchísimo aislamiento y tenemos que superar muchísimas más trabas que a lo mejor una persona con discapacidad que no tuviera esta no tendría que pasar. Entonces, pues bueno, tenemos que pasar muchísimas barreras físicas, muchísimas actitudes discriminatorias, muchísima falta de inclusión en las políticas sociales.
Entonces, bueno, poco a poco vamos consiguiendo y aquí nuestra asociación también se pone a disposición de absolutamente todo el colectivo para poner todos los recursos de empleo que a través de nuestras redes tenemos. Se puede decir más alto, pero imposible más claro. Pues las puertas de Estando Contigo estarán siempre abiertas para ustedes, para usted, presidenta de la Asociación de Personas con Acondroplasia, Carolina Puente. Ha sido un placer, de verdad. Gracias. Ha venido muy bien que se aclare todo esto, que nos cuente qué es la acondroplasia, lo que sufren ustedes, las barreras que tienen, para que se dejen de otro tipo de historias, de verdad. Se lo digo de corazón. Muchas gracias. Ha sido un placer, Carolina Puente. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo.